La historia es conocida. El 13 de junio de 1939 llegó al puerto de Veracruz el barco Sinaya. Las 1.599 personas que llegaron eran refugiados españoles que habían ido a Francia huyendo del fascismo y que fueron confinados en el país galo en campos de concentración. Habían aceptado el ofrecimiento del gobierno del presidente Cárdenas para vivir en nuestro país. Las ondas expansivas de aquel numeroso grupo de refugiados españoles vigorizaron de manera notable nuestra vida educativa y cultural. Para hablarnos precisamente de los frutos de ese encuentro está con nosotros Josefina Tomé, vocal de Memoria Histórica del Ateneo Español, institución fundada por esos refugiados en 1949 y que hace unos días fue declarado lugar de memoria democrática. Gracias, Josefina, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Por qué no nos hablas de ese encuentro que finalmente no fue fácil tampoco? Todos pensaban regresar a España. Pensaban que caía Franco en cualquier momento y regresarían. No Mira, fue así. yo soy hija de exiliados republicanos. Esto lo vivieron mis padres, pero nosotros lo vivimos en primera persona porque efectivamente siempre decían que los españoles refugiados teníamos la maleta hecha. En mi casa no estaba hecha, pero sí muy dispuestos a regresar. Nunca pensaron que pasarían el resto de su vida en México. Así es. Yo creo que mis padres hablaban poco de lo vivido durante la guerra, pero era obvio que estaban marcados por ello. Yo creo que un exilio no es fácil. Un exilio implica dejar todo, dejar tu pueblo, dejar tu casa, tus amigos, tu familia, incluso tus cosas, tus recuerdos y todo. Sin embargo, los refugiados españoles tuvieron una gran suerte, los que vinieron a México, porque se encontraron a un personaje maravilloso al que siempre, siempre le estaremos agradecidos, que fue el general Lázaro Cárdenas. No es raro encontrar esta similitud entre la Segunda República Española y el gobierno de Lázaro Cárdenas. Tenían muchas cosas en común. Esto fue fácil, ¿sí? Les importaba la educación, habían creado escuelas. Así es. Había la parte agrícola, la reforma agrícola también era una preocupación. Entonces era fácil encontrarse. El general Cárdenas no solo aceptó a los republicanos españoles, ayudó a la Segunda República Española. La ayudó con armas, la ayudó con comida. Entonces, cuando yo me imagino esta estancia de mis padres en los campos de concentración en Francia, donde no tenían nada, donde eran tratados muy, muy mal, y de repente llega alguien y les dice, el que quiera venir a México puede ir. Inmediatamente dijeron sí. Bueno, mi padre inmediatamente dijo sí, localizó a mi madre. Siempre cuento una historia que me parece muy tierna. A ver. Mi madre nos decía, primero las bombas en Barcelona, después el paso a Francia, los campos de concentración, luego el barco, ellos vinieron en el Ipanema, en el segundo barco, que venía, y tuvo una avería, entonces no se sabía, los submarinos alemanes andaban por ahí, y finalmente avisan que vienen a Veracruz, y llegan a Veracruz, y los recibe un pueblo, porque fue un pueblo, no fueron unas instituciones, no fueron unos gobernantes, fue la gente fue común. un pueblo el que los recibió, con flores, con música, la música de las marimbas, y mi madre dice, por fin alguien nos quiere. Eso es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y eso es algo que no se puede olvidar, y que yo creo que las generaciones que seguimos siendo descendientes de ellos lo tenemos muy presente. ¿Sí? Dices que no hablaban de lo que pasaron en la guerra civil, pero algunas cosas tú fuiste en tu infancia, en tu adolescencia, jalando del ambiente en donde creciste. Sí, claro. Bueno, al principio esta ilusión de volver, que además se cree que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que se esperaba era la caída de Franco y el regreso. Y no fue así. Y Franco no cayó. Franco pasó 40 años más o más, con este odio, con este afán de terminar todo lo que pudiera. Entonces, ¿pero qué pasó? Fusilaba escuelas, ¿verdad? Lo que fue. Escuelas. Los maestros, los maestros y las maestras fueron total. Bueno, primero ya no pudieron seguir trabajando porque, bueno, ¿cómo iban a transmitir? ¿Qué iban a transmitir? ¿Qué historia? ¿Qué historia iban a transmitir? Entonces, por supuesto que no. Muchas fueron encarceladas, otras, bueno, matadas,
simplemente matadas. Entonces, esto se veía como una gran tristeza y sin embargo, la comparación de lo que vivíamos en México, esa libertad con la que podían hablar, con la que, bueno, las reuniones, claro, se reunían en los cafés, en los centros que habían formado y demás, hablar sobre España y esperando, decían que a todos se les había quedado el dedo pequeño, de tanto decir, este año cae Franco. Y Franco no caía y el dedo se acortaba, ¿no? Pero al final su vida fue aquí. Aquí, por ejemplo, en el caso de mis padres, aquí nacimos nosotros, sus 3 hijos, aquí nacieron sus nietos. O sea, somos mexicanos. Así es. Definitivamente. Y esto es lo que ha pasado en todas las familias, no solo en la mía. Esto es el producto. Yo estudié además en el Colegio Madrid, una de las escuelas fundadas al mismo tiempo, bueno, de las que quedan, el Luis Vives, el Colegio Madrid y, bueno, por supuesto, el Colegio de México, ¿sí? Pero bueno, no nos hablaban de política, pero bueno, teníamos una vida en común. Pero hablaban de historia. Hablamos de historia. Y al hablar de historia se veían proyectos que empataban con la gente y los que no. Así era. Era un ambiente complicado, pero finalmente tu familia se integra. ¿Cómo viviste tú la formación de estas instituciones, por ejemplo, como el Ateneo Español? Es cuando ya muchos dicen, tenemos que hacer la vida aquí, ¿no? Claro. No vamos a estar pensando ni dándole con el dedo a la mesa. Así es. Y además ellos, el español estaba muy acostumbrado a las tertulias, entonces les gustaba juntarse. Digo, discutían por todo, por supuesto, no se ponían de acuerdo, pero el caso era estar juntos y comentar y hablar de lo que pasaba, de los proyectos, en fin, una serie de cosas. Sí se vivía con una ilusión del regreso, pero cada vez estaban más internos, más metidos en el pueblo, más integrados en el pueblo mexicano. Por ejemplo, las comidas. O sea, las mujeres, el llegar al mercado y no encontrar las cosas que estaban acostumbradas para hacer su comida, o se les llamaba de una manera diferente. Entonces, esto también te va haciendo que te incorpores. Y bueno, en mi casa se comía básicamente comida española, pero yo decía siempre mexicanizada, y lo mismo pasaba en las demás casas. O sea, mi casa era un reflejo de lo que pasaba en el resto. Entonces, el Ateneo se forma y a mí me parece que es una obra maravillosa, porque el Ateneo tiene hoy en día la biblioteca más importante sobre el exilio republicano, ¿sí? Pero tiene también, hay algo que es muy importante y que también está en el Ateneo. Los intelectuales que llegaron habían ido a estudiar a Alemania, a Italia, a Francia, conocían los idiomas. Y al llegar a México se dan cuenta que no hay traducciones de estos textos. Y ellos sabían el idioma y los traducen. Entonces, lo primero que hacen son las primeras traducciones a español en el mundo. Las hicieron los intelectuales españoles. Entonces, estos tenemos copias, por supuesto. Tenemos también, y ahora estamos tratando de recuperar... Oye, perdón, ¿es el caso de Wenceslao Roses? Por supuesto. Wenceslao Roses es el primero que hace la traducción de Marx. Del Capital, que estaba en alemán. Exactamente. Y es una traducción clásica, digamos. Pero eso, claro, los aprovecharon muy bien. O sea, realmente yo creo que algo importante que yo destacaría es cuando dos pueblos se ayudan, se integran y se juntan, los dos salen ganando. Ganó México, pero ganaron los exiliados republicanos. Entonces, esto es lo que hay que destacar, esta parte de cuando hay buena intención, cuando se trata de sacar adelante algo, ahí estamos. Todos y hay coincidencias, compartimos lo mismo, la necesidad de ciertos autores, si alguien puede traducirlos, pues que mejor, ¿no? Exactamente. Y bueno, en el Ateneo hoy en día, y en estos momentos estamos con unos festejos impresionantes, pero se hacen conferencias, se trata de hablar, y no solo de hablar del exilio republicano. Ahora estamos tratando de hablar de otros exilios. Hemos tenido contacto con el exilio chileno, por ejemplo, y hemos hecho algunas mesas redondas también. Entonces, el Ateneo hoy en día tiene vida y tiene que seguir teniendo vida porque vale la pena. No, porque hay proyectos, hay intenciones, hay injusticias. Así es. Y hay que reflexionar sobre cómo se combaten o qué hay que hacer, digamos, como personas, como profesionales también, porque hay muchos profesionales, como bien dices. Así es. Llegaron traductores, llegaron educadores también, y finalmente se fueron integrando. Ya nos dijiste que se fundó el Colegio de México,
también que fue una fuente y sigue siendo una fuente, un vertedero y también un lugar de donde salen pues, muchos talentos que pues, hacen cosas en la industria, en los gobiernos, pues, para tener una vida más fácil para la gente. ¿Desde cuándo tú asistes o te integras al Ateneo? ¿Lo haces por tus padres? Fíjate que no, yo no me acuerdo. Mi padre era agente viajero, lo cual le pudo haber fascinado porque le encantó conocer la República Mexicana y nos llevaba a los sitios más, bueno, que a él más le gustaban, ¿sí? Pero mi papá tenía poco tiempo para ir al Ateneo. Sin embargo, mi tío, el único hermano de mi padre que vino muchos años después, él sí iba al Ateneo y por él empezamos a ir. Te estoy hablando de 1900, que será 70, 68, por ahí. Y era muy interesante porque había un programa semanal, todos los martes a las 7 de la noche había algo en el Ateneo. Entonces, si no tenías, ¿qué vamos a hacer? Vamos al Ateneo. Y entonces así fui integrándome al Ateneo, pero como parte de los que visitábamos el Ateneo. Hace 6 años me invitaron ¡ay, maravilloso! Había poetas, había conferencias, ¿qué hacían? Había de todo, había películas, había conferencias, había mesas redondas, había exposiciones de pintores que empezaban a pintar y de otros que ya llevaban una gran trayectoria. ¿De quiénes te acuerdas que ahora son, digamos, personajes ya conocidos que dices, wow? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que... ¿Don Felipe tú lo viste ahí? León Felipe, por supuesto. León Felipe. ¿Cómo era León Felipe? León Felipe era una gente que asistía muchísimo al Ateneo, pero asistía como tertuliano. ¿Sí? O sea, porque se hacían las mesas redondas entre todos y comentaban. Bueno, muchos de los poetas, Eulalio Ferrer fue alguien que ayudó muchísimo al Ateneo, porque el Ateneo siempre ha pasado por momentos difíciles en la parte económica. No tenía un local propio. Sí, claro. Exactamente. Entonces, primero el edificio que estaba en la Avenida Morelos sufre un deterioro, entonces se cambian a Isabel la Católica en un edificio, precioso el edificio, pero en unas condiciones muy malas. Pero bueno, ahí estuvo muchos años, muchos años. El otro día me comentaban que las butacas que había en la sala eran butacas de un cine, de las que desechaban en un cine, entonces las llevaron al Ateneo. Entonces la sala de proyecciones y eso eran unos asientos así muy cómodos, claro. Unas butacas de cine, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante de aquella época era todo el entusiasmo que había en la gente por sacar adelante el Ateneo, ¿sí? No, pues qué interesante. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Josefina. Sí. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Josefina Tomé, hace unos días el gobierno de España,
o en el nombre del gobierno de España, vino un funcionario a declarar al Ateneo como un lugar declarado de memoria democrática. ¿Por qué es importante señalar la importancia de la memoria? Porque es el primer lugar que hay en el mundo, o sea, el primer lugar fuera de España que tiene este reconocimiento. Entonces, por supuesto que para el Ateneo es un orgullo tenerlo, ¿sí? Y bueno, ha sido muy emocionante, ha habido toda una serie de actividades. Y van a seguir haciendo, Van a supongo. seguir haciendo. De hecho, lo que se conmemora siempre es el 13 de junio, que es la llegada del Sinaya. Pero en esta ocasión justo querían que el 13 de junio fuera en el momento que pusieran es una placa como reconocimiento del primer lugar de memoria fuera de España. Hay que recordar que en España se ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, que no solamente da la nacionalidad a los hijos y a los nietos, sino que trata de resarcir el daño que se les causó a esta gente que tuvo que salir. ¿Y cómo se les puede resarcir el daño? Pues mira, es difícil, pero en algún momento, cuando Zapatero estuvo como presidente, una de las cosas que hizo fue a todos los niños que salieron, se les dio una pensión. Wow. ¿Sí? Porque al final tuvieron que vivir y algunos venían de meses o de 2 o 3 años, ¿no? Y se les dio eso. Esta vez en la Casa del Embajador se les dio un reconocimiento por parte del gobierno de España, un diploma muy bonito, que bueno, es nada más como te reconozco como alguien que sufrió una guerra y un exilio. Fíjate que es bien importante lo que dices, porque finalmente cuando España se reconfigura y se hace democrática, pues convocan a los actores de la política, convocan a la corona, convocan a los franquistas, y a los que no convocan son a los refugiados españoles. Ese fue un golpe, y que el gobierno ahora lo reconozca se me hace un gesto muy importante. Sí, yo creo que en España bueno, obviamente en el momento que muere Franco, pues para nosotros fue una alegría tardía, pero una alegría al fin. Esos momentos yo creo que fueron difíciles en España porque había el riesgo de una nueva guerra civil, ¿sí? Entonces yo creo que la gente que estaba en esos momentos en el gobierno fueron logrando poco a poco algunas cosas. Sin embargo, yo creo que Rodríguez Zapatero es el presidente que dice, señores, aquí tiene que haber un reconocimiento, y empieza a haber un reconocimiento hacia la gente que sufrió, ¿sí? esta desdicha y esta desgracia, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahora con Pedro Sánchez se ha vuelto una ley de memoria democrática. Y entonces están dando esos reconocimientos, están atendiendo más. Es difícil porque muchos años, y además hay mucha gente que ya no vive. Claro. ¿Sí? Pero por lo menos que se sepa que el gobierno de España reconoce, y reconoce primero que fue un golpe de Estado. No fue una sublevación, fue un golpe de Estado, fue un levantamiento militar en contra de una república legalmente constituida. Así es. Entonces, esta parte en México la tenemos muy clara, pero en España no tanto. ¿Sí? Hay cosas que no tenemos. Cuesta trabajo. Entonces, no, está bien. Ahora que dices, no lo tenemos muy claro, hay muchas cosas que no tenemos claras en general. Y entre otras cosas es el trabajo que han hecho las mujeres. Vinieron intelectuales también, mujeres a México. Sí, vinieron intelectuales y vinieron mujeres que tenían alguna carrera, porque claro, durante la República se permitió, la República aprobó la ley del divorcio, la del aborto, las mujeres podían estudiar, entonces muchas pudieron estudiar, otras no, por diferentes razones, pero sí habían aprendido a coser, a tejer, a cocinar, las labores. Quiero destacar a María Zambrano, una de las intelectuales importantísimas. Más brillantes. Así es. Es más, una de las salas del Ateneo lleva el nombre de ella, de María Zambrano. Octavio Paz la reconocía mucho. Había mucha interlocución con ella. Y sin embargo, ella llega con los intelectuales, se reúne con ellos, tanto mexicanos como españoles, tiene gran amistad con ellos. Y cuando se funda la Casa de España, la mayoría entra a trabajar ahí, pero ella no. Ella se va, la mandan a Morelia, donde por cierto fue muy feliz. Ella dice que fue muy feliz, pero no tenía una cátedra, le daban de vez en cuando unos cursos. Wow.
Entonces también el machismo ahí está. surgió en esa zona. Pero sin embargo, ahora que hablabas de las mujeres, estas mujeres que sabían coser, tejer, al principio de llegar, de las cosas que hicieron fue hacer esto, que era lo que sabían hacer, coser, cocinar, tejer. Muchas siguieron tejiendo. Incluso, fíjate, hay algunas que en Francia no estuvieron en campo de concentración, sino algunas casas que las acogieron. Y ellas, para poder ayudar a esas familias que las acogían, tejían y vendían su tejido. Entonces, este fue el inicio y las mujeres siguieron trabajando. En el Ateneo este año estamos muy dispuestos a darles un lugar a las mujeres. Cada 5 años el Ateneo organiza un viaje a Veracruz, donde se pone una placa dando las gracias al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México. Este año se cumplen los 85 años y por supuesto que vamos a ir y llevar una placa. Pero además se hacen una serie de eventos que van a iniciar el día 20, el jueves 20. Va a haber una exposición sobre mujeres, un conversatorio solamente con mujeres que han nacido en Veracruz y que se quedaron allí. Que quedaron ahí también, claro. Es más, acabamos de localizar a una mujer a la que no conocemos que tiene 90 años y vino en el Sinaya. Entonces estamos muy entusiasmados de entrevistarla. Se van a proyectar películas, va a haber mesas redondas sobre el exilio y bueno, va a haber una serie de acontecimientos y finalmente el día 22, que vienen las autoridades de España y nos acompañan también autoridades mexicanas, se va a develar la placa. Las migraciones también son un tema. ¿Las contempla el Ateneo? Digo, la migración de refugiados españoles fue, pues ahora sí que muy violenta, pero también hay otras migraciones cuya violencia es distinta, ¿no? Huyen del crimen organizado o de las situaciones de miseria en varias partes del mundo, no solamente en América Latina. Pues mira, sí, nos importa eso y nos interesa, que nos sentimos con las manos muy atadas porque no sabemos qué hacer. Cerca del Ateneo hay varios campamentos. Nos es difícil llegar a ellos, nosotros como Ateneo, pero estamos trabajando con ACNUR. Estamos trabajando con ACNUR y estamos tratando de crear algún programa en el que nosotros podamos estar incluidos y poder ayudar a estas migraciones que es de verdad parte en el alma, parte en el alma. Porque al final el exilio republicano tuvo una acogida diferente. Sí, como tú dices, lo recibió un pueblo hasta con música. Exactamente, sí. Entonces esta gente llega sin nada y en unas carencias terribles y sí. Y entonces, como Ateneo no sabíamos qué hacer, pero al acercarnos a ACNUR, nosotros tenemos muy buena comunicación desde hace mucho tiempo y entonces vamos a ver y vamos a unirnos a proyectos de ellos. Entonces el Ateneo trabaja todo el año. Todo el año. Tiene proyectos todo el año. Todo el año. No solamente en el marco de un aniversario. No, todo el año se hacen eventos y se hacen eventos de diferentes tipos, ¿sí? ¿Qué es? ¿Literatura, cine? Literatura, cine, homenajes. Se acaba de hacer un homenaje a Alfonso Reyes, por ejemplo, en el Ateneo en tres partes, a cineastas como Carlos Velo, como Luis Buñuel también. Y bueno, se presentan libros que han escrito. Ahora de repente hay como una gran necesidad de la gente de contar su historia, entonces cuentan su historia y las presentamos en el Ateneo, ¿no? Entonces hay vida. En el Ateneo hay veces que tenemos 3 eventos a la semana. Ah, pues es muy vivo. Sí. Están en el centro, ¿verdad? Estamos en la calle de Hamburgo número 6, esquina con Berlín, en la colonia Juárez. Y cualquier persona puede llegar ahí. Muy cerca de donde estuvo la Embajada de la República Española, a media calle. Fíjate. ¿Y cualquier persona puede acceder ahí o solamente los españoles? No, cualquier persona. Lo que pasa es que este edificio no es del Ateneo, este edificio es de la UNED, de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El edificio es de ellos. Ahí en ese edificio está también la Consejería de Educación del Gobierno de España y hay un espacio que nos han dado al Ateneo. Pero tenemos áreas comunes para presentar exposiciones, proyectar películas, hacer conferencias que son comunes y las podemos utilizar. Entonces, finalmente, la misión del Ateneo es fijar la memoria, ¿no? Cuidarla para que no se repita. Para que no se repita. Para que no se repita.
y para construir, digamos, una sociedad distinta, mejor. Así Si es, tenemos así memoria, es. podemos hacerlo. Así es, así es. Me importa mucho porque la memoria tiene que ver con las bibliotecas. Nos decías que hay una biblioteca bastante robusta, Sí, sí, sí. con muchos ejemplares. Básicamente, ¿qué tienen? Tiene que ver todo con el exilio, con... Básicamente hay temas de la Segunda República, hay temas de la Guerra Civil y hay temas ya del exilio, básicamente del exilio, pero también tenemos, y esto es muy importante, que tenemos archivos personales, o sea, la gente, bueno, pues va desapareciendo, los hijos, los nietos creen que solo son papeles y entonces ahora estamos pidiendo que... Tenemos un gran legado que nos dieron del general Miaja. Tenemos una serie de fotografías y de muchas otras personalidades. Entonces, estos archivos históricos personales, son archivos personales, están guardados también en el Ateneo y los puede consultar cualquier investigador o cualquier persona que esté interesada, puede acceder a ellos. Es la historia mínima, el cómo vivieron muchas Así cosas es. este grupo de refugiados españoles. Así es. Muchísimas gracias. ¿Nos quieres compartir algo más? Pues nada más agradecerles esta invitación, pero sobre todo, y creo que en esto estoy hablando por todos los exiliados republicanos y sus descendientes, siempre, siempre gracias al general Lázaro Cárdenas y al pueblo de México. Gracias, Josefina Tomé. Seguimos aquí. Yo los espero la próxima semana en Debate 22.